Hola, soy Sara Mera Fernández, estudié Biología en la Universidad de Santiago de Compostela y decidí venirme a Canarias a hacer el máster de Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas. Ahora mismo estoy haciendo el TFM, que lo estoy haciendo con un grupo vegetal poco conocido, digamos, que son los briófitos, al que mucha gente pues, subestima por su pequeño tamaño, pero tienen una gran importancia como bioindicadores, lo que significa que nos sirven para medir cómo está el ambiente en una determinada zona, la calidad ambiental, debido a que si el ambiente está contaminado, si sube la temperatura o varía la temperatura o la precipitación, la humedad, ellos lo notan enseguida y entonces ciertas especies desaparecen, aparecen otras, y esto nos sirve mucho para medir. Pues nos sirven para ver los niveles de contaminación de metales pesados y otro tipo de materiales que se pueden encontrar en el medio. Un briófito comúnmente lo llamaríamos musgo, sería pues los musgos de los belenes, todos los musgos que todos conocemos, los que crecen en los árboles. Los musgos los puedes encontrar en todo el mundo, son digamos bastante cosmopolitas porque se reproducen a través de esporas que son muy chiquititas, entonces el viento las dispersa por todo el mundo y podemos encontrar la misma especie en muchos sitios, no es como otras especies que a lo mejor es más fácil encontrar endémicas porque solo se quedan en una zona determinada. A pesar de eso existen musgos endémicos de sitios determinados, pero no es lo más normal. La especie que estoy estudiando es Pseudoscleropodium purum, es un briófito bastante grande que tiene pues mucho porte, no es como otras especies, se distinguen muy bien los individuos entre ellos, lo cual facilita su estudio. La especie se puede encontrar en la zona templada alrededor de todo el mundo, si bien es cierto que en Europa es mucho más abundante que en América, por ejemplo, que es más escaso. Es una especie que encontramos aquí en las Islas Canarias, solamente distribuida en bosques de ericáceas, lo que son pues, unos bosques en los que entra más luz, sin estar totalmente descubiertos porque no les gusta tampoco el sol directo, pero sí que entra más luz que en un bosque de laurisilva, que las hojas son grandes y llega poca luz al suelo, y los hemos encontrado siempre en el suelo. No los hemos encontrado ni en paredes verticales, que como crecen otros musgos, ni sobre especies vegetales. El objetivo del estudio salió a raíz de que cuando se propuso esta especie para otro estudio diferente, algunos colaboradores a nivel europeo coincidían en que no tenía expresión sexual. Lo que pasa es que los investigadores gallegos se llegaron a la conclusión de que era una especie con expresión sexual y por tanto se pusieron a investigar qué diferencias podía haber entre las zonas de Galicia y otras zonas europeas. Cuando se pusieron a muestrear este musgo y a mirar la expresión sexual del musgo, encontraron ratios muy extraños de expresión sexual, porque había pues, o muchas hembras y casi ningún macho, o muchos machos y casi ninguna hembra, lo que supone, como todos sabemos, un problema a la hora de la reproducción sexual para cualquier especie. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es seguir un poco ese estudio y intentar dilucidar a qué se debe esto. Se eligió las Islas Canarias porque pensamos que el gradiente altitudinal sería muy claro, además es una zona, como sabemos, es insular, a diferencia del continente, pero sin embargo estamos encontrando que los musgos están bastante localizados en una franja altitudinal, no a lo largo de toda la altitud de la isla. Cuando el musgo no se puede reproducir de manera sexual, lo que hace esta especie y otras muchas, tanto briófitos como de otro tipo, es reproducirse de manera sexual, lo que significa que un individuo da lugar a otro, pero es exactamente igual, son clónicos. Entonces, a nivel genético, esto es una pérdida de genes y, por supuesto, ante un agente extraño o un cambio, tienen mucha menos probabilidad de sobrevivir como especie. Los musgos se recolectan en áreas de 30 por 30 y lo que hacemos es, dentro de esa zona, consideramos que es una única población, entonces recolectamos. Lo que vamos a después utilizar para el estudio son 100 individuos, pero siempre recolectamos un poquito más, como 110, por si alguno de ellos pues, surge algún problema, se pierde, se infecta de hongos o cualquier cosa. Y entonces lo que hacemos es esto, lo recolectamos individualmente, en sobres individuales, se le coloca un código para poder después identificarlos y luego cuando se secan previamente en papel de cocina o papel de periódico y después se sexan. Cuando vamos al laboratorio, sexamos los individuos, al código se le añade si son hembras o machos o si son asexuales. Y posteriormente se colocan en una estufa durante 4 días a 100 grados
Entonces cuando salen de la estufa, rápidamente sacamos de 5 en 5 para que no les dé tiempo a rehidratarse, se pesan y después se miden. Se les mide tanto la longitud total como la anchura máxima. Existen especies amenazadas de briófitos, pero esta no es una de las especies amenazadas, también por eso podemos realizar el estudio con ella, podemos tomar muestras más o menos grandes sin perjudicar a la población. Los briófitos pueden estar amenazados en algunos casos debido a cambios climáticos, a contaminación, les afecta también bastante. Luego los briófitos han sido durante muchos años recolectados por la gente, pues por ejemplo, como todos sabemos, para colocar en el Belén a modo de decoración. Entonces esto son cosas que van disminuyendo las poblaciones. La sequía es algo que les influye mucho porque son especies que necesitan normalmente bastante humedad, necesitan estar en sitios húmedos. Los incendios tienen un efecto perjudicial para estas especies, igual que para otras muchas especies, tanto vegetales como animales. Por ejemplo, nosotros conocíamos en La Gomera 7 localidades de esta especie, o sea, 7 lugares donde esta especie se distribuía, y cuando se fue este año a muestrear, nos encontramos que 5 de ellas habían sido arrasadas por un incendio y ya no podíamos recolectar esta especie, porque no se encontraba en la zona. Todos debemos ser conscientes cuando vamos al campo, cuando vamos a hacer senderismo, que lo hacemos con la mejor intención y para disfrutar de la naturaleza, de que si contaminamos el medio, si dejamos basura, si pisoteamos más allá de los senderos marcados, entonces en ese momento estamos perjudicando a las especies que precisamente hemos ido a disfrutar de ellas, y el siguiente que venga se va a encontrar con que eso pues, es un basurero, en muchos casos, en zonas cerca de aparcamientos o en zonas donde va mucho flujo de turismo, puedes encontrar grandes cúmulos de basura, y luego las zonas, pues eso, a los lados de los caminos muy pisoteadas, te puedes encontrar zonas que han servido como servicio público para mucha gente, y entonces deberíamos tener un poco de conciencia y tratar de evitar estas prácticas. Por todo esto es importante que no recolectemos la especie ni ninguna otra especie de briófito para utilizarlo en los belenes como decoración, ya que hoy en día pues hay un montón de alternativas artificiales, no necesitamos tomar especies vegetales vivas. Además, como estamos viendo, esta especie tiene probablemente problemas para reproducirse de forma sexual, y si mermamos las poblaciones pues tendrán cada vez más problemas. Aunque les quede la reproducción sexual, como decíamos, no es la manera no es la mejor manera para reproducirse. Agradecer a mis tutores Jairo Patiño, Juana María González Mancebo, Ángel Fernández y Jesús Aboal por el apoyo que me están dando. También al ser un trabajo de fin de máster que estoy realizando en colaboración con 2 universidades, pues a la Universidad de Santiago de Compostela y a la Universidad de La Laguna, al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife por los permisos para poder recolectar el material, y al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está aquí en La Laguna, porque es el lugar donde estoy realizando todo el trabajo de laboratorio. Bueno. Coñi, dame más pautas. Joder. Las cámaras siempre como... Pero bueno. Esto para las tomas falsas. Pues yo creo que ya está.